La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Y vamos a darle la bienvenida, como cada sábado, al doctor Gerbe Cuba García, ¿no? Él es médico, especialista en políticas de salud pública y analista en temas políticos. Él es comentarista en el portal El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Gerbe Cuba, muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Una semana más que intensa, ¿no? Una vorágine impresionante la que vivimos en el país. Sí, estamos en un proceso estratégico mayor eh, y como toda estrategia es el momento en que confluyen todas las fuerzas en un solo punto. Y en este caso se trata del 7 de diciembre que se recuerda el fallido golpe de Estado del expresidente Castillo. Y esto lleva como consecuencia que todas las fuerzas políticas castillistas y filocastillistas, incluyendo sus aliados progresistas que gobernaron en el primer año del expresidente Castillo, todos unan en sus esfuerzos por poner en riesgo una vez más la democracia en el país. No cabe ninguna duda de la idea, la idea es que se vayan todos, como fue la propuesta inicial desde el año pasado. Ahora lo que se pretende es usar esta fecha, el 7 de diciembre, como la fecha del desenlace de estas acciones que se distribuyen en todos los poderes del Estado. Hay una afectación a la imagen de la presidenta Dina Boluarte, hay una afectación a la imagen del Congreso de la República, hay una afectación al tema del Tribunal Constitucional, hay una afectación también a la Junta Nacional de Justicia y a la propia Fiscalía de la Nación. Este es un artero golpe contra todas las fuerzas del gobierno y en consecuencia la forma en que haya este desenlace en esta semana que viene puede augurar una salida de este impasse democrático y un afianzamiento de la democracia, o por el contrario, podemos caer otra vez en la anarquía, en la anomia de las organizaciones políticas y sociales y económicas del país. Y por último, se ponga la democracia en entredicho. Creo que esto no es una casualidad, este es un ajedrez, un tablero del ajedrez sumamente construido, con detalle, y que creo que esperamos que una vez más la democracia que está ahora puesta en vilo, pues sepa salir de esta circunstancia. Espero que los dirigentes políticos, los jefes de los partidos políticos, el Congreso de la República, la propia Fiscalía, el propio Tribunal Constitucional puedan poner esta situación, puedan aplacar esta situación de creo, nueva forma del golpe de Estado que se nos avecina una vez más este año como consecuencia del 7 de diciembre, que es la fecha señuelo, digamos, para este evento. ¿Ha sido conveniente dentro de toda esta situación que comenzó el primer día de la semana, todos estos destapes, estas denuncias que se están formulando contra esta investigación contra la fiscal de la Nación? ¿Fue conveniente que la fiscal de la Nación también diera a conocer que se está presentando, o se presentó, mejor dicho, una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, contra el actual presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Estado? ¿Ha sido conveniente dentro de toda esta confrontación abierta este tema? Lo que sucede es que cuando tienes un entramado de procesos en marcha,
es como cuando tú has tendido toda una red para desencadenar un estallido o una explosión de dinamita, por ejemplo. Haces, tienes una serie de cordones ahí para que llevan a estallar. Es imposible que tú, al poner el primer fuego, no se articule todo. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que inmediatamente esta denuncia hecha por la fiscal Marita Berreto contra la fiscal de la Nación como cabecilla de una organización criminal, eso inmediatamente generó el detonante inverso, la destitución de la fiscal, y automáticamente eso genera todo lo demás que hemos visto ahora, que ya estaba planteado. Creo que ha sido, es oportuno lo que ha ocurrido, porque quizá la incubación de todo esto todavía faltaba y podía venir en días sucesivos, pero no nos olvidemos cuál fue el detonante. El primer punto detonante fue la denuncia de la señora fiscal Marita Barreto contra la fiscal de la Nación. Ese es donde empieza el detonante fundamental, porque el caso de los fiscales Vela, el fiscal Vela era un proceso que venía de atrás y era un proceso que ya tenía casi como culminación de esto el tema del fiscal Vela. Pero el detonante aquí es el domingo de la noche, con esta acusación que hace la fiscal Marita Barreto, que probablemente tenga causas también ligadas al mismo tema, pero que es el primer tema que es como un golpe a la conducción de la Fiscalía de la Nación. Y esto ha sido el detonante que ha abierto todo el abanico que vemos el día de hoy. Sin embargo, creo que esta semana que viene es una semana que está partida en dos, porque hay una primera fase que se va a trabajar normal, pero a partir del día 6, el 7, ya son feriados estatales, digamos, y esto va a generar que, de alguna manera, las cosas se apacigüen. Sin embargo, queda aquí la forma en que los altos funcionarios públicos, aquellos que encabezan los poderes públicos, puedan desarrollar hábilmente este proceso. Creo que la democracia está en jaque y la intervención de la Corte Internacional con esta intervención en el tema del indulto al presidente Fujimori presagia también una intervención desde el plano internacional en esta agenda interna que nos complica aún más la situación. Esto porque la cosa ha ido escalando más, incluso la propia Presidenta de la República, ¿no? También en esa respuesta que se ha venido originando hora a hora, en los primeros días de la semana, ha pedido que la fiscal de la Nación tenga que dejar el cargo, ¿no? O sea, en un país donde la situación es muy complicada, en un país donde el tema económico es bastante delicado, ¿no? Esto tampoco es una muy buena señal para los inversionistas, ni mucho menos, ¿no? Claro, eso va a tener que seguir un curso, ¿no? Pero que la propia presidenta lo solicita, lo pida, nos da una muestra de cómo estamos en el desorden, en el caos, en la anarquía que estamos viviendo, ¿no? Mire, yo creo que las cosas van a ir eh, allanándose poco a poco. Por ejemplo, es imposible que la fiscal de la Nación pueda mantener por mucho tiempo la denuncia contra la Presidenta de la República, porque era obvio que esa denuncia tarde o temprano se iba a tramitar en el Congreso de la República. Y en consecuencia lo que ha hecho la fiscal de la Nación de una vez hacer la denuncia ante el Congreso de la República y que esto se procese en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, no es ni a favor ni en contra de la Presidenta de la República. Finalmente es el Congreso la que va a tener que resolver el problema ahí. Y como ya tenemos el antecedente, el caso Merino, el expresidente Merino, tenemos antecedentes, es probable que el Congreso de la República termine finalmente archivando esta denuncia, que como todos han dicho, inclusive
no tiene el sustento ni las pruebas correspondientes en detalle. Por lo tanto, esto no es un tema que le debe generar ruido a la Presidenta de la República. Yo creo que la respuesta que ha hecho la Presidenta de la República es oportuna, es correcta en el sentido de lo que tiene que defenderse, pero no es un tema que ponga en jaque la democracia en el país, debido a que el Congreso de la República, en su gran mayoría de congresistas, saben perfectamente que lo ocurrido el año pasado fue una sonada precisamente del acto del golpe de Estado fallido del expresidente Castillo. Este es un tema que creo que no va a merecer mucho debate en el Congreso de fondo, digamos. Quizá de forma se genere mucho debate, pero de fondo no, porque ya hay antecedentes de cómo se resuelven en el Congreso de la República estos temas. El segundo aspecto está en ese asunto de la intermediación que habría hecho a través de los subcoordinadores parlamentarios la Fiscalía de Nación en el Congreso de la República. Todos los poderes del Estado tienen un coordinador parlamentario, un asesor de las altas autoridades que coordinan en el Congreso de la República las diversas áreas de interés que tiene el Poder Ejecutivo. Es más, la PCM coordina todos los coordinadores de los diversos sectores. Y además la Fiscalía tiene, la Defensoría del Pueblo tiene, la SUNAT tiene, todos tienen sus coordinadores parlamentarios. Inclusive las instituciones de la sociedad civil, los colegios profesionales, también tienen sus coordinadores parlamentarios. Cada uno tiene que ir al Congreso de la República de alguna manera, estar presentes para que el sector que es conducido no sea vulnerable a algunos aspectos que se puedan tomar en el impacto legislativo que se dé ahí. Es decir, cuando se da una norma, el impacto de esa norma que se da no interfiera con las funciones que tiene cada uno de estos sectores. Eso está clarísimo, ahí no hay el problema. El problema aquí es que se demuestre que ha habido un abuso de esta coordinación parlamentaria y que haya una causa-efecto. Y por los temas que hemos ido viendo a lo largo de la semana, poco a poco, lo que se ha demostrado es que no hay ningún caso, ninguno siquiera, que pueda haber una causa-efecto de una intervención de la Fiscalía y que demuestre nombre y apellidos de un canje que haya habido por algo. No hay ninguno. Lo que hay son generalidades y todas ellas se han ido cayendo. En el caso, por ejemplo, de los 37 niños que se señala que habría habido un canje, eso partió, como ya se sabe ahora, de la propia oficina de la ex fiscal Marita Barreto, donde ella señala que no había lo suficientemente pruebas para poder exculparlos y lo que venía era la exculpación obvia. Entonces, eso es lo que tiene que haber investigación y yo creo que en ese tema la discusión mayor no es el hecho en sí, porque el hecho en sí seguirá la conducta legal que se tenga que hacer, sino es el impacto político que esto genera. Y el impacto político es un golpe artero contra la democracia. Es un intento de una vez de derrocar el régimen democrático del país y revivir aquello que pasó el año pasado con las consecuencias que se querían el año pasado, que era que se vayan todos. Y el otro tema que yo también lo conversaba con los invitados anteriores es que toda esta situación está generando todo un caos al interior del manejo económico en el país, ¿no? Y no le estamos tomando la atención, ¿no? Todas las consecuencias que esto deriva, ¿no? Por más que alguien trate de minimizarlas, ¿no? Pero no se puede minimizar, los hechos saltan a la vista. Ya somos un país que hemos perdido ese nivel de credibilidad, ese nivel de confianza, no somos atractivos para los inversionistas, ¿no? Pero estamos enfrancados en cuestiones intestinas de manera interna, ¿no? Que en aras de justamente, nuevamente, de retomar, ¿no?, la tranquilidad, si es que en algún momento se puede hacerlo, habría que transparentar algunas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que van surgiendo en el día a día y siguen lesionando ciertamente la situación tan crítica que vive el país, ¿no? Mire, no es extraño, y esto ya lo habíamos mencionado la semana pasada, no es extraño que después de una exitosa viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos, al foro de la PEC,
haber recibido la presidencia pro tempore, de nada menos que de la mano del presidente de los Estados Unidos, de haber tenido una rueda importante con los empresarios, de haber tenido una conversación directa, un diálogo directo con el presidente de China, Xi Jinping. Yo creo que eso, que tiene una enorme repercusión para el Perú, que nos coloque en la escena mundial en una situación expectante, eso se traduce a la interna en un golpe al Estado, a la democracia, porque lo que está ocurriendo es una consecuencia de todo ese golpe del año pasado, del 7 de diciembre, que aún pretenden retomar el control de instituciones que ya habían perdido. En el caso de la Fiscalía de la Nación es clamorosa. El caso de la Defensoría del Pueblo, que se ataca al defensor del pueblo como que haya sido una elección fraudulenta, producto de canjes, que ahora ya se ha demostrado con claridad que eso no ha ocurrido así, o que se pretenda desmellar la legitimidad del Congreso de la República, que podrá ser impopular, pero no es ilegítimo. Todo eso lo que está haciendo es precisamente borrar con todo lo último que es relatado como cosas positivas para el país. Por eso es que lo que tiene que ocurrir ahora es que las instituciones democráticas, desde la Defensoría del Pueblo, desde el Congreso de la República, desde el Tribunal Constitucional, desde la Fiscalía de la Nación, desde la Presidencia de la República, todos deberían cerrar filas en defensa del Estado de Derecho y yugular una vez más el intento de desestabilización del régimen democrático en el país. Este tema, usted dice, el gobierno, el ejecutivo, la presidencia de la República, pero vemos intentos claros, por ejemplo, en el tema económico, de tener una voluntad de la reactivación económica. O sea, ¿usted ve alguna señal clarísima como la que vienen exigiendo a gritos los sectores empresariales, el propio, o sea, la propia ciudadanía? ¿Estamos viendo señales claras o simplemente son discursos, discursos y discursos? Yo señalo aquí, y lo reitero, que hay un mensaje claro desde la Presidencia de la República, incluso desde el Consejo de Ministros, pero hay una correa de transmisión rota hacia los niveles inferiores de los diversos sectores. Y esa correa de transmisión rota es que aún persisten en las direcciones generales, en los viceministerios, direcciones generales, direcciones ejecutivas, en los diversos ministerios de salud, funcionarios que no pueden ser removidos. ¿Por qué? Porque no hay a quien colocar en su lugar, porque tanto que la ley de idoneidad que dio el Congreso de la República les exige que tengan por lo menos 4 hasta 8 años de experiencia en cargos similares en el sector público, cosa que para cualquier funcionario que viene, digamos, del sector privado, sería imposible de cumplir. No solamente se exige que tengan grados y títulos, que eso está muy bien, que tengan experiencia, que eso está muy bien, pero que tengan experiencia en cargos similares en el sector público ya parece ser pues una denominación con nombre y apellido. Y esto hace que no puedan ser removidos los funcionarios que han entrado en los últimos 2 lustros al aparato estatal. Y en consecuencia, se reciclen o sigan en los mismos cargos aquellos funcionarios que fueron proclives a todo lo que ocurrió en los últimos 5 años en el país o 10 años en el país. Por eso Falta es un que mensaje ese claro, tema, ¿no cree falta usted? mensaje claro. De la presidenta, ¿no cree usted? Porque las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? O sea, aquí en el Perú el gran problema que tenemos es hablar a media voz, ¿no? Y en este caso de la reactivación económica, se lo digo con toda honestidad, vemos discursos ambivalentes, ¿no? O sea, un discurso muy optimista de parte del ministro de Economía y Finanzas y por ratos vemos una ambivalencia de parte del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Dice, sí, abrimos las inversiones, pero tía María no está en agenda, dice, ¿no? O sea, eso es ambivalente, a todas luces, ¿no? Claro, el problema ahí no está tanto en la visión que tenga el gobierno hacia el futuro, sino en la inestabilidad política. Y usted ahí señala algo que es real, ¿no? La inestabilidad política hace que existan compromisos de gobierno que impida ejecutar algunas acciones el ejemplo más claro de retroceso en este tema ha sido los lotes petroleros de Petroperú.
Esto, por ejemplo, es clara la indecisión que tiene el gobierno en enfrentar el tema con claridad. El otro tema que usted ha señalado, Tía María y otras inversiones más. Sin embargo, el momento político es difícil, pues es controversial y hace que en esas circunstancias esas decisiones se tornen complicadas. Por eso es que no deja de preocupar que aún estos sectores que atizaron el golpe el año pasado no hayan recibido las sanciones que se corresponden. No tenemos todavía, en el tema del autogolpe del año pasado, a un año de este autogolpe, solamente tenemos sancionada, digamos, y en proceso todavía judicial a la ex premier. El resto de los otros funcionarios están libres, no se les ha procesado, no son culpables. Esto parece haber sido un tema sumamente personal del expresidente Castillo. Las fuerzas políticas que acompañaron ese intento de golpe no les ha pasado absolutamente nada, no ha habido un procesamiento de ellos en el Poder Judicial, etcétera. Esto hace pues que esa impunidad que ha generado esas acciones hasta la fecha no hayan sido doblegadas y por lo tanto intenten ahora retomar el poder un año después. Muy bien, doctor Cuba. Antes de poner ya punto final, me gustaría que comente, usted ha escrito esta semana sobre el Día Mundial del SIDA y el Perú, ¿no? Sigue siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, el tema del VIH-Sida. Sí, el día 1 de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el VIH y el SIDA. Esto ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud con un día de reflexión donde señala que las comunidades deben luchar fuerte contra este flagelo, debido a que lo que se tiene que hacer es cambiar los estilos de vida de la población, estilos de vida saludables, de tal manera que se corte la transmisión del virus en la población. Y esto ha generado también que se señale que en el Perú todavía tenemos 98,000 peruanos que viven con el VIH y SIDA. Aquí en el Perú se ha avanzado mucho desde el año 2004, donde se subsidia el tratamiento para los pacientes, y esa es una muy buena noticia y el Perú fue pionero en esa circunstancia. Pero además también el Perú ha avanzado en dar tratamientos, inclusive preventivos para casos de situaciones de riesgo. Y en este caso ya se dan también gratuitamente, previo a algunos requisitos. Y además el Perú ha tenido una tendencia a la baja permanente de esta situación, digamos, de los casos de VIH y SIDA. Sin embargo, el pico más bajo se obtuvo el año 2020. Sin embargo, luego ha habido otra vez un pequeño incremento de 8,600 casos, que es el año pasado, y ahora un poco menos, pero veamos cómo cerramos el año el 31 de diciembre. La idea aquí es que no debemos bajar la guardia, no es un caso resuelto para el país, no es que esto tenga una tendencia franca hacia la baja, como parecía hace varios años, sino que mantenemos un estado digamos, estable en las cifras, y eso no es conveniente. Lo conveniente sería que tengamos una tendencia hacia la baja, y esto implica reforzar las medidas preventivas, reforzar aquellas medidas que puedan mejorar la adhesión de los pacientes a los tratamientos, hacer además que estos tratamientos sean los últimos e innovadores y por lo tanto se asegure también el suministro de medicamentos en todo el territorio nacional, que eso es un tema también complejo, que no es fácil. Y por otro lado, que existe una alerta grande en el tema de la resistencia que puede existir al tratamiento en algunos pacientes. Todo esto es posible solo si hacemos una gran alianza, como señala la Organización Mundial de la Salud, con las comunidades, con las poblaciones, porque finalmente son ellas las que pueden generar mecanismos de vigilancia social
y de comportamiento social favorables en la lucha contra el virus del VIH-Sida. Creo que el Perú, en esta circunstancia, con esta muy buena experiencia que tiene en la lucha contra esta enfermedad desde el año 2004, tiene lecciones aprendidas. Y la primera lección aprendida que tiene es que la gratuidad en el tratamiento hace que se elimine la discriminación y la segregación que había de estos sectores. El segundo es que se ha luchado contra el estigma, del paciente con VIH-Sida, y esto es importante porque se estigmatizaba incluso grupos poblacionales enteros. Y en tercer lugar, se ha dado aquí un enfoque intercultural, un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos que permite que precisamente se pueda dar mensajes en la diversidad que tiene nuestro país, que como todos sabemos tenemos 62 etnias distribuidas en el territorio nacional, cada una con sus propias costumbres, que hace que esta lucha contra esta enfermedad sea compleja, porque hay que matizar los mensajes según cada una de las culturas y etnias que tenemos en nuestro país. Todo esto son lecciones aprendidas que esperamos que se mantengan firmes en el tiempo para de una vez por todos eliminar el VIH-Sida de nuestro país. Lo cierto es que hoy día con los tratamientos que hay, con las tecnologías que hay, hoy día ya los pacientes pueden llegar a llevar muy buen estilo de vida y no estar con el día a día contra la muerte, sino tener vidas saludables como cualquier otro ciudadano. Y esto gracias a los tratamientos y la innovación tecnológica, que es bueno que siempre sean actualizadas las guías que se tienen para este tratamiento con la finalidad de que tengamos la más alta innovación tecnológica y científica en nuestro país. Muy bien, doctor Javier Cubas. Como siempre, muy agradecido por la comunicación cada sábado a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Que tenga buen día. Buen fin de semana. Muy agradecido una vez más. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.